Hola y bienvenido a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya hemos cumplido un estudio de Efesios y estamos por empezar un estudio de Colosenses. Para empezar vamos a ver una introducción en verdad a la carta. Hay varias cosas necesarias, cosas que tenemos que entender para poder entender lo que tenemos en esta bonita carta de Colosenses. Vamos a empezar con este pensamiento. El tema central de esta carta es la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Esto se ve muy claramente en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el cual dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La verdad es que Jesucristo en esta carta se presenta a Jesucristo como preeminente de todo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Él tiene que tener la preeminencia en todo. Pero para empezar nuestro pensamiento aquí, vamos a pensar en el hecho de que Éfeso, en Éfeso, Pablo estaba discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo trabajaba duro en esta ciudad y luego envía esta carta a ellos en Éfeso, y envía la carta a los habitantes, los hermanos en Cristo en Colosis, pero lo hizo porque ellos tenían mucho en común con los habitantes de Éfeso. Pero dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 y 9, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me se ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que vemos aquí que el apóstol Pablo se quedó en Éfeso por un tiempo y luego salió con un propósito especial por los muchos adversarios. Y vamos a ver en nuestro estudio quiénes eran los adversarios. Durante este tiempo, muchos de los habitantes de esa área oyeron el Evangelio. En esta carta a los Colosenses, Pablo habla también de las iglesias de Laodicea, de Hierápolis y otras ciudades, porque la iglesia había crecido en muchas partes del mundo. Pero en esta carta, él está tratando a un problema muy especial. Vamos a hablar de ese problema, pero es el problema de los gnósticos, en parte de los judaizantes, pero mayormente de los gnósticos. Y en esta carta, el apóstol Pablo menciona el ministerio de Epafras, quien estaba trabajando en la ciudad cuando recibieron a los hermanos esta carta. Y también habla de Tíquico y le llama fiel ministro y consiervo en el Señor, capítulo 4
y el versículo 7. También habla de Arquipo. Dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, capítulo 4, versículo 17. La iglesia había sido bien instruida. Varias personas, Epafras, Tíquico, Arquipo, otros trabajaron duro en esa ciudad, pero están trabajando, y mientras estaban trabajando, los falsos maestros también estaban creciendo y enseñando su falsa doctrina. Cuando Pablo escribió esta carta, la de los de Colosas y la Odisea, no habían visto su rostro según capítulo 2, versículo 1. Por eso se concluye que él no había predicado personalmente en estos pueblos, pero él se refiere a otros hermanos que se habían colaborado con ellos y con él. Epafras, uno de ellos, estuvo con él en varias ocasiones. Capítulo 4, versículo 23 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Entonces, probablemente de la ciudad, pero también trabajando, viajando en los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Y probablemente a través de él, a través de Epafras, Pablo se enteró de algunos errores doctrinales que se habían enseñado en Colosas. Esto según capítulo 2, versículos 8 al 23. Y escribe esta carta para refutarlos. Se puede hacer una comparación con Hechos capítulo 20, donde el mismo apóstol Pablo estaba hablando a los ancianos de Éfeso y les dice que algunos de ellos se iban a cambiar para llegar a ser lobos rapaces, engañando a la iglesia. Entonces parece que los lobos ya habían llegado aún hasta esta ciudad donde los colosenses. Entonces ellos empezaron a enseñar otro evangelio, y este evangelio niega la deidad de Cristo Jesús, diciendo que Jesucristo no resucitó corporalmente de la muerte. Entonces él les enseña en capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. La herejía de Colosas era una mezcolanza del judaísmo y del gnosticismo incipiente que enseñaba que la salvación es por medio del conocimiento, no del evangelio puro, sino de ciertos misterios inventados por los hombres, su filosofía y sus vanas sutilezas, la doctrina de los gnósticos y de los judaizantes. Y esa palabra, o mejor dicho, el término gnósticos significa los que conocen, gnóstico, de gnosis, que quiere decir conocer. Entonces eran los super sabios, los que realmente conocen, mientras los demás no conocían nada. Vamos a repasar algunas creencias del gnosticismo, aunque había muchas diferencias entre los gnósticos. Vamos a tratar de analizar un poquito algo de la doctrina de los gnósticos. Según ellos, había dos dioses. Un dios inferior llamado Demiurgo, el dios del Antiguo Testamento que creó el universo, y hay también un dios superior, el Ser Supremo, que ofreció salvación al mundo. Algunos decían que el Dios del Nuevo Testamento era
el ser supremo. Esa doctrina empezó antes de la resurrección de Cristo Jesús, aunque ahora sigue con su doctrina falsa, y otros decían que aún el Dios del Nuevo Testamento era inferior al ser, dicho ser supremo. La literatura judaica producida unos 2 siglos antes de Cristo enfatizaba la absoluta majestad y soberanía del Dios supremo sobre el mundo y la existencia de seres intermediarios entre el ser supremo y la humanidad. Y por eso la aceptación de conceptos no bíblicos de la creación. Los gnósticos entonces escribieron sus propios libros acerca de la creación, como también otros dichos evangelios y otras epístolas. Los seres intermediarios o emanaciones de que se llamaban la pleroma. La pleroma. Más adelante vamos a ver que Jesucristo es la pleroma, la plenitud de Dios. Pero es una palabra que ellos usaron. Se decía que Cristo era uno de estas emanaciones. Simplemente una emanación del Ser Supremo. La más baja de las emanaciones se llamaba demiurgo o creador, fíjense. Por lo tanto, enseñaban que el Padre de Jesucristo, el Dios de los cristianos, era muy inferior al Dios Supremo y que las escrituras del Dios de los cristianos eran interiores a la revelación, en otras palabras, la gnosis de ellos, la gnosis del Ser Supremo. Así que los gnósticos creían que había 2 fuerzas eternas, el bien y el mal. Esta filosofía se llama el dualismo, y que la fuerza del mal creó el universo. La fuerza del mal creó el universo. Enseñaban que el pecado no existía en el corazón, sino en la materia o únicamente en el cuerpo. Para ellos, la redención era la liberación del espíritu del cuerpo material. La resurrección del cuerpo era, según ellos, empáticamente negada. La salvación, según ellos, venía por medio del conocimiento, el gnosis, impartido por el Redentor, el Ser Supremo, pero no necesariamente a Jesucristo, quien es nuestro Redentor. La humillación del Redentor, según ellos, consistía en dejar el mundo de luz para bajar a nuestro mundo para recoger los espíritus encarnados o atados en la materia, atados en el cuerpo. Creían que este Redentor no podía tener un verdadero cuerpo. Por eso dice 1 de Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 3, el apóstol Juan empieza su primera carta hablando de Jesucristo y diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto, hemos oído, que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Él está diciendo, lo hemos visto, lo hemos tocado. Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado de la muerte. Así que el verbo
fue hecho carne. Tenía que ser explicado para que significara otra cosa. Esto fue hecho de distintas maneras, lo que ellos intentaron hacer. Primeramente, enseñaron que Cristo posiblemente tenía un cuerpo, vamos a decir, fantasmal, que cuando caminaba no dejaba huellas, que en realidad no nació de mujer y que no sufrió en la cruz y mucho de menos resucitó de la muerte. Jesucristo, Jesús sí era un ser humano ordinario sobre el cual el divino Cristo vino en el bautismo y del cual salió antes de la crucifixión. Y se hace o se hacía así distinción entre un Cristo celestial y un Cristo terrenal. Ellos aceptaron un Cristo terrenal, pero solamente un hombre bueno, y sobre él, según ellos, el Cristo celestial descendió en su bautismo y salió de él en su crucifixión en la cruz del Calvario, y que Jesucristo murió y que nunca resucitó de la muerte. Así que la influencia del gnosticismo sobre el cristianismo fue muy grande. No se puede imaginar qué tan grande, porque la iglesia adoptaba sus formas externas, usaba sus formas de pensamiento, usaba su nomenclatura, su vocabulario. Reconocían a su modo a Cristo como el Salvador del mundo, pero no como la divinidad, no como resucitado de la muerte, e imitaban los sacramentos de la iglesia. Imitaban, en otras palabras, ellos por la gran influencia de Satanás, el poder de Satanás, ellos imitaban lo que los apóstoles habían enseñado para causar los principios de la iglesia apóstata. Profesaban ser una revelación esotérica, secreta de Cristo y los apóstoles. Y a propósito, acabo de usar la palabra sacramentos, y uso esta palabra en la forma solamente para referirse a la doctrina apostólica, lo que para Dios es sagrado. No me refiero a los sacramentos de la Iglesia Católica, sino a la enseñanza apostólica, como Hechos capítulo 2, versículo 44, nos enseña que ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles. Pero los gnósticos imitaron a la enseñanza original, a la autoridad apostólica. Así que ellos empezaron a causar caer la iglesia en la apostasía. Ellos profesaban ser una revelación esotérica, secreta de Cristo y los apóstoles, y producían un número de libros apócrifos. En otras palabras, evangelios, dichos evangelios, epístolas y revelaciones escritas por ellos. Por lo tanto, aunque el gnosticismo era diametralmente opuesto al cristianismo, con vamos a decir, camuflaje, lograba engañar a muchas personas porque pasaba como una refinación del cristianismo puro. Aún llegó a reclamar ser el único verdadero cristianismo, apartado solo para los elegidos, los gnósticos, los conocedores, únicamente ellos. Entonces, el cristianismo
fue influenciado por el gnosticismo en gran manera, por lo menos de 7 maneras. Primeramente, número 1, en medio de la confusión general introducida por los gnósticos, la Iglesia estaba obligada a establecer ciertas normas que los que querían ser cristianos tenían que aceptar. Estas normas incluían el credo apostólico, algo escrito después de esta carta a los colosenses, el credo apostólico en 325, lo que aceptan casi todas las denominaciones en la actualidad. Ellos aceptaron más tarde también el oficio apostólico, o sea, el episcopado histórico. Así que vemos aquí las raíces de la iglesia católica en el gnosticismo, y hay muchas raíces aún en la actualidad. La segunda cosa, el gnosticismo, o mejor dicho, la iglesia, fue influenciada por la defensa de la fe cristiana. Llevó la formación de los dogmas cristianos expresados en la terminología filosófica del día. La defensa de la fe cristiana por los hermanos fieles llevó a la formación de los dogmas cristianos expresados en la terminología filosófica. Ajá, qué bien, ahora tengo la palabra, filosófica del día. Eso estoy diciendo que por la doctrina de los gnósticos tenemos los libros de la filosofía de los hombres del segundo y tercer siglo después de Jesucristo. Así que hemos visto, hermanos, que en esta doctrina de los gnósticos no podemos confiar, porque es una doctrina completamente fabricada, pero aceptada por muchos de los cristianos del primer siglo, y sus raíces existen hasta el día de hoy. Hay varias más, pero la tercera cosa que vemos aquí que ellos hicieron, que influenció tanto el cristianismo del primer siglo, es que el énfasis gnóstico sobre los misterios, himnos espirituales o impresionantes ritos inducía a más primorosos servicios litúrgicos en las iglesias. Así vemos también raíces de lo que vemos en muchas de las denominaciones, sus litúrgicos en las iglesias. Otra cosa, el número 4, el dualismo. El dualismo gnóstico y su odio de la materia pavimentaba el camino para el ascetismo cristiano, lo cual en turno llevaría a la vida monástica que se ve aún en la actualidad entre los católicos. El número 5, los seres intermediarios de los gnósticos pavimentaban también el camino para los santos dichos santos en la Iglesia Católica. Obsérvese, por favor, la posición relativa de Sofía y la Virgen María en los dos sistemas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante también. Número 6, la división superficial de la humanidad en los dos grupos, de los elegidos y los no elegidos,
pavimentaba el camino para la doctrina de la predestinación. Y finalmente el número 7, aunque condenado por la iglesia primitiva, el movimiento gnóstico ha continuado viviendo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Ahora bien, para explicar bien estos datos que hemos visto ya acerca de las creencias gnósticas, se hallan en un libro que se llama History of the Christian Church, Historia de la Iglesia Cristiana, por Lars P. Qualben. Lars P. Qualben. Pero son verdades que debemos que tener en mente mientras vayamos nosotros estudiando esta carta. Ahora bien, el aire estaba lleno en aquel entonces de religiones de misterio. Estos nuevos maestros profesaban un nuevo pensamiento con una concepción del mundo que intentaba explicarlo todo sobre la suposición de que la materia era inherentemente mala y que el buen Dios solo podía tocar la malvada materia por medio de una serie de eones. Para ellos, una palabra bien importante, eones, la palabra eón en el gnosticismo quería decir inteligencia eterna, emanada de la divinidad suprema, o emanaciones, o una emanación, una expresión, una manifestación tan alejadas de ella como para impedir la contaminación divina y sin embargo con suficiente poder como para crear la mala materia. Cuando los gnósticos, los que conocen, abrazaron el cristianismo, le aplicaron a él, la teoría que sostenían acerca del universo, que todo lo físico es malo, todo lo espiritual es bueno, Dios es bueno, no puede tener nada que ver con lo malo en el mundo. Entonces no importa cómo vive el hombre, no importa el pecado es nada más algo del cuerpo, y a Dios le interesa únicamente la mente del hombre. Conocimiento y más conocimiento es lo que le hace a uno más y más semejante a Dios, no siguiendo a Jesucristo. Entonces, los gnósticos se dividieron en dos facciones acerca de Cristo. Dos facciones. Primeramente, los gnósticos docetistas. Docetistas de la palabra doqueo, que quiere decir literalmente parecer. Mantenían que Jesús no poseyó un verdadero cuerpo humano, sino solo un cuerpo fantasmal, que era en realidad un eón, no poseyendo una humanidad real. Los gnósticos cerintos, seguidores de un señor Cerinto, admitían la humanidad del hombre Jesús, pero afirmaban que el Cristo era un eón, que sobrevino sobre Jesús en el bautismo en forma de paloma, como nos enseña la Biblia, y que lo abandonó en la cruz. Así, Colosenses parece escrita para nuestros propios días, cuando tantos intentan privar a Jesucristo de su deidad. Por ejemplo, los testigos de la atalaya, porque en verdad no son testigos de Jehová, los testigos de la atalaya dicen que Cristo no era el Dios todopoderoso, sino un Dios inferior, un Dios menor. Ellos son, pues,
politeístas profesan ser a dos dioses. Algunos de mis hermanos en Cristo enseñan que cuando Cristo vino a la tierra, se despojó a sí mismo de sus atributos. A veces dicen que no los tenía y a veces dicen que no los usaba, que viene siendo lo mismo. Desde luego, si aquí en la tierra Cristo no hubiera tenido los atributos de Dios, entonces los testigos tendrían razón al proclamar que Él no es Dios, sino un Dios. Todos estos se unen con los gnósticos para despreciar la deidad de Cristo. Así que, hermanos, los gnósticos defendían una variedad de posturas acerca de las cuestiones morales, como también sucede en la actualidad entre los hombres. Había los ascetas con unas normas rigurosas y elemento licencioso que rompía todas las barreras para la carne, mientras que pretendían que el espíritu mantenía una estrecha relación con Dios. Los ascetas buscaban la comunión con Dios por medio de la soledad, las visiones y las experiencias, vamos a decir, extáticas. La palabra monje viene de la palabra griega monachos, que quiere decir soledad, soledad. Los monjes viven en monasterios, hacen votos de celibato, votos de silencio, votos de rechazo de la familia y de las posesiones personales. Pablo dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, según de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 23. Más bien promueven toda forma de carnalidad de esta herejía. Pablo habla también en primero de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, de ese problema. Dice en primero de Timoteo, capítulo 4, empezando con el versículo 1, el apóstol nos da información en cuanto a lo que esa doctrina iba a producir. Dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Menciona la misma apostasía en 1 de Timoteo capítulo 4 y donde menciona en el capítulo 4 versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia prohibirán casarse, doctrina de los gnósticos. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, la verdad es que los gnósticos empezaron la doctrina que se ve aún hoy en día en muchas de las denominaciones, incluida la de los católicos. Otros gnósticos enseñaban que el espíritu no era afectado por los hechos del cuerpo.
y por eso promovían el libertinaje. Creían que su comunión con el Ser Supremo los elevaba muy arriba de los asuntos terrenales y que por eso su conducta personal no importaba, y la consecuencia era que practicaban la borrachera, la fornicación y toda forma de vida disoluta. Esta herejía se condena en muchos de los textos del Nuevo Testamento. Pero vale la pena recordarnos en ese momento que para estos falsos maestros, Cristo era simplemente una de las supuestas emanaciones, el pleroma, con toda fuerza y claridad, pues Pablo escribe de la grandeza y preeminencia de Cristo, que en lugar de ser una emanación, dice capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, en él habita toda la plenitud. Aquí está la misma palabra pleroma, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Esta enseñanza en sí prueba de que la doctrina de los gnósticos es completamente falsa. Pero vamos a ver que en varias partes de esta carta, vamos a ver que el apóstol Pablo está batallando contra esta doctrina. Y es obvio que tales errores, como ya hemos mencionado, estaban mezclados con algunos aspectos del judaísmo. Por eso podemos leer aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, de echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sigue hablando de ser sepultados con él en el bautismo, todo esto, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces mención de varias cosas que se ve en el gnosticismo. Ok, mucha información, hermanos. Vamos a concluir esta clase aquí. Pero la verdad es que en esta bonita carta que escribió el apóstol Pablo a los colosenses, vamos a ver la refutación completa de toda esa doctrina, mientras el apóstol Pablo enfatiza la deidad, la preeminencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta carta nos tiene muchas cosas bonitas, bellas, cosas que tenemos que entender, tenemos que practicar y tenemos que enseñar a otras personas. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestra clase mientras vayamos nosotros estudiando esta bonita carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos nuestros de Colosas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este momento que hemos tenido. Te pedimos tu presencia y tu bendición sobre todos nosotros mientras vayamos estudiando esta carta. Te pido, Padre, sabiduría para su servidor, para que pueda yo presentar estas cosas en una manera digna del Evangelio. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hasta el próximo estudio de el primer capítulo de Colosenses. Hasta luego.